Este es el momento especial que Dios nos ha permitido que nosotros estemos aquí, nada menos que compartiendo este evento tan especial que es compartir la palabra de Dios en la ciudad de Puntal. Y han compartido otros colegas, otros pastores, han traído la palabra de Dios y Dios viene hablando de una forma especial a cada uno de nosotros. Hoy me toca a mí, soy el pastor Patricio Marchal de la Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Y quiero compartirle una palabra que Dios me ha venido hablando y creo que hoy es un tiempo apropiado para poder compartir la palabra del Señor. Cada uno de los que están mirando y que están escuchando este momento, el Espíritu Santo le va a hablar a su vida. El Espíritu Santo sabe las necesidades que tiene cada uno de ustedes, así como las necesidades que yo tengo. El Espíritu Santo irá aplicando la palabra de Dios en sus corazones de acuerdo a lo que Él vaya hablando a través del Salmo. Quiero ver en este tiempo, quiero compartirle el Salmo 34. Dice la Biblia, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Hay una palabra importante aquí que aparece en este salmo, es el salmo, el versículo 1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. La pregunta que me hago y es el título que quiero ponerle a este salmo ¿es posible bendecir a Jehová en todo tiempo? ¿Es realmente posible bendecir a Jehová en todo tiempo? Cuando uno lee el contexto de esta palabra, de este salmo, en qué momento fue compuesto, en qué situación de la vida de David fue compuesto esta prosa, este verso, y para poder entender el contexto de este salmo tenemos que ir a Primera de Samuel, capítulo 21, del 10 al 15, y leer también el capítulo 22, del 1 al 2. Ahí nos va a dar una reseña histórica, el trasfondo, el contexto de la situación de David. Y aquí dice la introducción en este salmo, dice la protección divina, salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. David estaba siendo perseguido nada menos por el rey Saúl. David había vencido al Goliat. David estaba siendo muy conocido y Dios lo había levantado a David como el futuro rey. Y Dios ya tenía en su corazón de levantarlo como rey de Israel. Saúl, cuando comenzó a escuchar las voces que decía, Saúl hirió a miles, pero David, dice, mató a miles, a 10,000. Cuando comenzó a escuchar Saúl el cántico, la alabanza de la gente hacia David, comenzó a sentir celo, comenzó a sentir envidia. Y en su corazón comenzó a tener un celo ferviente contra David, una envidia que carcomía su corazón. Y dice que David pasó el momento que estaba en la mesa y Saúl en un ataque de ira lanza una lanza contra David y David se salvó, esquivó la lanza, casi lo mata a Saúl. Y David sale huyendo porque recibe la noticia a través de su amigo Jonathan, mi padre persigue y ha jurado que va a matarte, no va a parar hasta que no te mate. David huye y va a una ciudad de un sacerdote, Ahimelech, y dice que se fue a Not y allí dice que el sacerdote le dio la espada con la cual había matado al Goliat. Lo interesante de esto es que David huye hacia la tierra de los filisteos porque seguramente allí no iba a ir Saúl. Y se metió en esa tierra de los filisteos y llegó allí donde estaba el rey Abimelech. Cuando uno lee el 1 Samuel capítulo 21 del 10 al 15 dice que el rey se llamaba Aquis. No es que haya una contradicción de la Biblia, sino que el título era Abimelech. Los filisteos a sus gobernantes, a sus reyes le decían Abimelech. Así como en Egipto al faraón, el título era faraón. Así como el gobernante de Roma, el título era el César.
Y aquí dice la palabra del Señor, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo que uno puede ver aquí en este momento es que nosotros, para entender el contexto de esta palabra, David dice, bendeciré a Jehová. Y la palabra bendeciré es hablar, es bendecir quiere decir hablar bien de alguien. Es alabar, es, es, es adorar a Dios. Y la palabra en hebreo es adorar, es arrodillarse, es inclinarse, es sujetarse. Y la circunstancia que David está allí en la cueva de Adulán, estaba abandonado, estaba triste, se sentía solo, se sentía sin la familia. Y la historia muestra que David estaba muy atemorizado. Tenía temor de que en cualquier momento podría morir, porque su enemigo no iba a parar. Pero algo impactante Dios hizo con David. Lo libró de la lanza de Saúl, lo libró de las manos de Abimelech, porque sus enemigos lo habían reconocido que era el David que había matado al Goliat. Y cuando David estaba en la tierra de los filisteos, dice que fue llevado al palacio, lo tomaron prisionero, lo presentan ante el rey Abimelech para que lo juzgue y lo mate. Y David se hizo el loco y dice que estaba con su barba allí y empezó a babearse. Y hacía que su barba corriera por su barba. Y aparentó ser loco. Y dice que el rey Abimelech dice, no hay loco aquí, no hay muchos locos aquí, y aún ustedes me traen un loco a mi propia casa. Ellos le tenían terror a los locos. Y había ciertas supersticiones, si un loco entraba en la casa, había como una superstición de miedo, de pánico, y el rey dice, sáquelo de aquí, échalo afuera. Y en esa capacidad de David de hacerse el loco, fue librado de la muerte en la mano de su peor enemigo, Abimelech. Y con esa experiencia David huye a la cueva allí de Adulam y se encierra en esa cueva. Y queda allí en una cueva que no era muy cómoda. No tenía el internet que tenemos nosotros, no tenía el cable que tenemos nosotros en nuestra casa, que estamos en cuarentena, no tenía el celular que tenemos nosotros hoy para comunicarse. Allí estaba solo David. Allí estaba David, dice la Biblia, que estaba atemorizado, estaba angustiado, estaba deprimido. Así estaba David. Y en medio de eso, David decide adorar a Dios. ¿Sabe por qué decide adorar a Dios? Porque David sabía quién es Dios. Adora a Dios por lo que Dios es. Adora a Dios por lo que Dios hace. Adora a Dios por lo que Dios va a hacer. David sabía que Dios tenía un propósito con él. Dice el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí conforme a su misericordia, conforme a su voluntad. O sea que Dios ya tenía un plan. Y a veces nosotros estamos allí sumergidos en una cueva. No sé cuál es tu cueva, cuál es la situación donde tú estás. Puede ser los complejos, puede ser tus dudas, tus temores, la falta de confianza en este tiempo, el temor de perder el trabajo. Pero David sabía que cuando comienza a adorar por lo que Dios es, Él es soberano. Dios tiene el control. David sabía que Dios es omnipresente. En el Salmo 139 nos dice la palabra de Dios. Allí en el Salmo 139 se lo voy a leer. David, es interesante cuando uno lee el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. A ese Dios conocía David. De ese Dios era consciente David, que Dios sabía lo que estaba haciendo Saúl no era correcto, que él no tenía ninguna intención ni siquiera de usurpar el reinado. David jamás en su corazón pasó de quitarle el trono a Saúl.
David siempre esperaba los tiempos de Dios. David siempre esperaba el tiempo que Dios le indicara para movilizarse. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 139:4, aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Qué interesante que Dios conoce antes que yo entre en mis pensamientos y comience a pensar, Dios lo sabe. Lo que voy a hacer. Antes que diga las palabras en mi boca y salgan las palabras en mi boca, Dios ya lo sabe. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. La mano, la protección, el cuidado. Y David conoce a ese Dios soberano que controla todo, a ese Dios omnipresente que está en todo lugar. Y David sabía que Dios estaba allí en la cueva. Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo van a tener aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. El Señor nos habla en su palabra. Yo estaré con vosotros todos los días. Y si hay algo interesante en la Biblia, si hay algo interesante desde Génesis a Apocalipsis, el Señor, no vamos a encontrar ningún pasaje bíblico donde dice que yo todos los días voy a sentir la presencia de Dios. Pero hay una promesa en toda la palabra de Dios, que Dios dice, yo estaré con vosotros. Dios dice que no nos basemos en nuestros sentimientos, no nos basemos en nuestras emociones. Si hoy mis emociones están tristes, angustiadas, estoy preocupado, estoy ansioso, pero en mi intelecto, Dios nos dio intelecto para entender las cosas. Dios nos dio emociones para experimentar la gloria de Dios a través del Espíritu Santo, moviéndose en nuestras vidas, viendo la mano de Dios a favor nuestro, pero también nos dio la voluntad. Aquí David decide adorar a Dios voluntariamente. No es por la circunstancia. Y dice, bendeciría a Jehová en todo tiempo. David lo hace siempre. Esté en las buenas o esté en las malas. Esté triste o esté alegre. Esté preocupado o no esté preocupado. En la abundancia o en la escasez. David decidió voluntariamente alabar a Dios. La capacidad de tomar decisiones. Dios nos dio esa capacidad de decidir. No voy a la iglesia porque tengo muchas ganas y deseo de ir a alabar a Dios con mis hermanos porque hoy estoy bien. Mañana no quiero ir a la iglesia porque estoy mal. No. La Biblia dice, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Es un mandato de Dios. Pero muchas veces desobedecemos ese mandato de Dios. Hoy nos estamos congregando a través de internet, comunicando y escuchando la palabra de Dios, aprendiendo de la palabra de Dios y comunicándonos con los hermanos. Y dice, alabaré al Señor, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Un corazón que admira a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace y por lo que Él hará. Es un corazón que siempre está admirando la grandeza de Dios, está admirando la bondad de Dios, está admirando la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios. Y su corazón admira a Dios. Y al mirar a Dios, David se acuerda que Dios lo libró de las garras de su peor enemigo, Filisteo. David recordó que Dios lo libró de las garras de Saúl. Entonces David comienza a exaltar a Dios, comienza a bendecir a Dios. Lo hizo en una forma voluntaria. También podemos decir que David está allí y lo hace siempre en forma voluntaria, pero lo hace en forma sincera. Porque él expresa, y vamos a ver los relatos bíblicos más adelante, él expresa su dolor, expresa su angustia, expresa sus temores delante de Dios. Expresa su aflicción. De esa forma, él se presenta delante del Señor. Él lo hace siempre. Y está angustiado, está atemorizado, está preocupado, pero lo adora con entendimiento, sabiendo quién es Dios.
¿Sabe? David se afirma en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os conviene, porque ellas son las que dan testimonio de mí. A través de la escritura conocemos quién es nuestro Dios y vemos el carácter de Dios, vemos el amor de Dios, vemos la misericordia de Dios, vemos el cuidado, la bondad de Dios. Y cuando conozco a ese Dios, me estimula, me anima, me da fuerza. Pero cuando uno está cansado, cuando uno está atribulado, cuando uno está preocupado, sabemos que si vamos al Señor, Él nos va a entender. David adora a Dios con entendimiento. Cuando uno se centra en la palabra, y David se centró en la palabra, en las promesas, él se da cuenta que las promesas de Dios se van a cumplir. Él tiene seguridad. Él sabe que en su vida tiene dirección en Dios. Él le trae tranquilidad. Jesús dijo, mi paso dejo, mi paso doy, yo no la doy como el mundo la da. En medio de este tiempo que estamos viviendo, de tanta confusión, de tanta angustia, de tanta ansiedad, de la incertidumbre que viven muchas personas. Es por eso que los hijos de Dios, en él se verá la gloria de Dios en su vida. Cómo son fortalecidos. Y David se fortalece en el Señor. Entender las verdades de Dios es hermoso. Es maravilloso. Eso nos da estabilidad en nuestra vida espiritual. David dice que lo va a hacer siempre, en todo tiempo. David adora a Dios en forma verbal y dice la Biblia acá, mi alabanza estará de continuo en mi boca. Esto es cuando vos lo hacés hablando del Señor. El Señor le dijo al endemoniado allí, Gadareno, le dice, ve y da testimonio. Anda y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Dios ha hecho cosas grandes, cosas maravillosas. Dios nos perdonó nuestros pecados. Dios murió por nuestros pecados. Dice que aun cuando éramos enemigos, Él murió por nosotros, porque nos amó. Fue tan grande el amor de Dios que envió a su propio Hijo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Dios muestra su bondad, Dios muestra su amor, Dios muestra su misericordia, Dios muestra su cuidado. Y eso es lo que estaba experimentando, y por eso David admira al Señor. ¿Y sabe lo que pasó? David entra en un estado de gratitud delante de Dios. La adoración te lleva a admirar a Dios. La adoración te lleva a ser agradecido. Y la palabra de Dios dice, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:18. La voluntad de Dios es que demos gracias en todo tiempo. Pablo dice, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Pablo dice, en todo he sido preparado. Y David fue llevado Dios permitió que fuera a la cueva de Adulam y estuviera allí y fuera bendecido por Dios. Dios estaba tratando con David. Y a veces nosotros tenemos un proceso que Dios está tratando con nuestras vidas. Porque Dios tiene algo maravilloso para nosotros. Dios tiene un plan. Fue tan las palabras que salieron de la boca de Jeremías, allí en el capítulo 29:11. Y dice, tengo pensamiento de bien y no de mal sobre vosotros. Tengo buenas noticias, tengo pensamiento de bien. Quiero hacerte el bien, no el mal. Dios es así. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Porque todo el mundo sepa quién es Dios. Y David estaba allí adorando. En Apocalipsis capítulo 5 dice la palabra del Señor, y le voy a leer Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Dice así la palabra del Señor.
y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, y que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre toda la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, el que estaba sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Interesante, adorando a Dios, alabando a Dios. El Apocalipsis 7, versículo 9, nos va a decir el Señor a través de su palabra, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación le pertenece a Dios. Tan maravilloso es nuestro Dios. ¿Cómo no admirar a nuestro Dios? ¿Cómo no ser agradecido a nuestro Dios? Y cuando uno está agradecido por lo que Dios nos dio, nosotros con Nati siempre damos gracias a Dios. En las pequeñas cosas le doy gracias a Dios. Cuando tengo salud, cuando puedo hablar, puedo comunicar, cuando alguien me llama por teléfono, me pongo feliz, me pongo contento cuando me puedo comunicar, porque son bendiciones de Dios. Y esas bendiciones solamente Dios lo da por su amor, porque nos ama, porque es bondadoso, es generoso con nosotros. Y David admira, agradece y comienza a alabar. Un cristiano agradecido comienza a alabar a Dios, comienza a exaltar a Dios, comienza a hablar de las maravillas de Dios. Y dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, dice la palabra del Señor, y vi volar en medio de los cielos a otro ángel. Los ángeles alaban a Dios, los creyentes en el cielo alaban a Dios. Nos estamos preparando en esta tierra para que cuando estemos en el cielo, cuando el Señor venga a buscarnos, allí adoraremos al Señor día y noche. Y dice la palabra de Dios, vi volar por el medio del cielo a otros ángeles, que tenían el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Y toda la nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y da la gloria a Él, porque la honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia. Un día, el mundo que no se quiere sujetar a Dios, que no quiere reverenciar a Dios, que no quiere adorar a Dios, que se burlan de Dios, que se mofan de Dios, un día caerán a los pies del Señor, porque Dios hará justicia. Y dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 6, dice así la palabra del Señor. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, Él reina. A ese Dios se estaba inclinando David. A ese Dios se estaba adorando David. A ese Dios estaba admirando David. Él lo hacía con admiración. Y veía toda la gloria de Dios manifestándose en su vida. Lo libró de los peligros. En segundo lugar, David lo hace también con generosidad, lo hace con gratitud, lo hace sinceramente. Él decide darle la gloria a Jehová. Y dice así, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza trae de continuo
en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Una cosa que hace David es que le da la gloria a Dios. Ustedes se imaginan que la gente sabía que David había matado a Goliat, había vencido a sus enemigos, a los filisteos, había adquirido fama. Y la gente lo empezó a querer, lo empezó a elogiar, a exaltar. Saúl mató a miles y David mató a 10.000. Ahora se ve ahí en una cueva, ¿sabe? Si Dios te está usando para llevar la palabra a otros, si Dios te está usando para transmitir el mensaje, si Dios te está usando con los dones, con los talentos que tienes, eso no es tuyo. Lo que Dios me dio a mí no es mío, es de Él. Y le tenemos que dar la gloria a Dios. Por eso el profeta Isaías dice que Jehová dijo en Isaías 42, mía es la gloria, no la compartiré con nadie. La gloria es para Dios, la alabanza es para Dios. Por eso nosotros debemos alabarle, como nuestros jóvenes estaban cantando, alabando, y cosas nuevas va a hacer Dios cada día si nosotros nos centramos en la adoración. La adoración rompe cadenas, la adoración rompe yugo, la adoración a Dios mueve montañas. La adoración a Dios. ¿Por qué? Porque estamos delante de su presencia reconociendo su fidelidad, su bondad, su gracia, su misericordia. David, con ese sentido de admiración de quién es Dios, él hace eso. Como dije, David dice que va a bendecir a Dios porque lo admira, por lo que Él es, por lo que Él hace y por lo que Él hará. Brota en su corazón palabras de gratitud. Está agradecido. Y la gratitud de un corazón agradecido lleva a alabar a Dios. En segundo lugar, David, acá en la palabra de Dios, del versículo 8, del 4 al 8, nos va a nombrar que David da testimonio de Dios. Y dice, busqué a Jehová y él me oyó. Hay un verbo, va a nombrar varios verbos allí. Es buscar a Dios, es mirar a Dios, es clamar a Dios en medio de la angustia. Y dice que busqué a Jehová y él me oyó. David comienza a orar. David comienza a buscar a Dios. Cuando David se centró en Dios, empezó a mirar la grandeza, la gloria, el poder, el Dios todo lo sabe. Comenzó a mirarlo, comenzó a agradecer porque empezó a recordarse lo que David dice que buscó a Jehová en oración. Miré a Jehová y fui alumbrado. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados. Cuando nos centramos en Dios, nuestros ojos espirituales son alumbrados. ¿Se acuerdan cuando Eliseo tenía un siervo y dice que los asirios lo estaban atacando allí y estaban rodeando la ciudad? Y le avisa a Eliseo, vinieron nuestros enemigos y tienen sitiada la ciudad. Estamos en peligro de muerte. Y Eliseo oró para que su siervo le abra los ojos al Señor y vio ángeles, legiones de ángeles que estaban allí. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová está y nos defiende. Y dice que sus rostros no fueron avergonzados cuando buscamos a Dios, Juan a Dios. Y los 12:2 dice que nosotros tenemos que poner
nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en el Señor Jesucristo. Dice que Jesucristo, cuando iba camino a la cruz, se centró en el fruto de la obra maravillosa, de la obra redentora allí en la cruz, de los que iban a ser salvos, de los que iban a conocerlo como Señor y Salvador. Y así nosotros tenemos que mirar a Dios. Dice que miró a Dios. Y cuando miramos a Dios, es cuando yo veo, a veces vemos los problemas como una moneda. Y cuando pongo la moneda frente al sol y lo acerco a mis ojos, se ve una moneda grande. Pero cuando retiro la moneda hacia el sol, va desapareciendo y se ve pequeña. Así son los problemas delante de Dios. Cuando yo comienzo a mirar a Dios, cuando comienzo a levantar mis ojos hacia Dios, mis problemas se hacen más pequeños porque el Dios a quien sirvo es un Dios maravilloso, un Dios todopoderoso, el que tiene el control de mi vida. Y dice la palabra del Señor que David comienza a dar testimonio de Dios. Clama lo justo. El versículo 17 dice, clama lo justo y Jehová le oye y lo libra de todas sus angustias. Estaba angustiado. Y él da testimonio. ¿Sabe a quién le da testimonio David? Allí en la cueva de Adulán. Dice que si usted lee el contexto allí en el capítulo 15 de 1 Samuel y lea el capítulo 21, perdón, y capítulo 22 y algunos capítulos anteriores, y métase en el contexto, dice que se le acercaron 400 hombres. Los endeudados, los afligidos, los angustiados, los que estaban siendo perseguidos por el rey Saúl. Sabe que Saúl empezó a matar profetas, empezó a matar sacerdotes, y todo aquel que había tenido contacto con David los mataba. Porque entró en una paranoia, entró en esa, como un delirio de persecución, y todos eran enemigos para él. Y esos 400 fueron y se dieron cuenta y supieron dónde estaba, sabían dónde estaba David y fueron hacia donde estaba David. Y lo interesante es que también fueron los hermanos de David, los que lo menospreciaban a David, los que le decían que era pequeño, que estaba allí cuidando ovejas, los que lo tenían en poco a David, fueron sus hermanos, fueron sus padres con él. Y lo interesante es que David se preocupó por sus padres y fue a otro lugar de Moab y a hablar para que lo cuiden a sus padres hasta que él esté bien. Se preocupó por sus padres también. David, qué tremendo. El Salmo 34, versículo 17. Claman los justos y Jehová le oye y los libre de toda su angustia. Cercano está Jehová a los quebrados de corazón y salva a los contristos de espíritu. ¿Sabe? Aquí nos está enseñando la palabra de Dios que dice que Dios habita en un corazón contristo y humillado. Un corazón que reconoce su necesidad. En un corazón que sabe cómo está delante del Señor. En un corazón que acude pidiendo ayuda al Señor para que lo socorra, para que lo libere, para que le quite sus angustias, para que le quite sus miedos, sus temores, que está reconociendo delante de él. Y David nos muestra una actitud de humildad. En medio de la angustia clama a Dios. Y dice que Jehová lo había librado de todos sus temores, dice el versículo 7. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y lo defiende. El Salmo 91 es muy conocido por todos. Y a veces le decimos a la gente que a veces no puede dormir por la noche, lea el Salmo 91. Léalo. Que Dios nos cuida como la gallina cuida a sus polluelos debajo de sus alas. Caerán 1000 y 10.000, pero tu morada no será tocada. La gente en este tiempo de la pandemia, de esta enfermedad, le tiene terror a la muerte. Por eso están atemorizados. Por eso tienen miedo. Hay un medio de incertidumbre. Pero si los cristianos caemos en esa posición, qué triste. Porque no estamos confiando en el Señor.
Y David dice, el versículo 4, el versículo 8, gustad y ved que Jehová es bueno. Dichoso el hombre que confía en Dios. Y lo que hace David también aquí, David da a conocer a Dios, a estos hombres, a estos 400 que estaban deprimidos, que estaban endeudados, que tenían problemas, estaban resentidos porque algunos habían perdido sus casas, se salieron huyendo. Hay un sacerdote, el hijo de Ahimelech, dice que agarró la foto y se fue hacia David y fue el sacerdote que Dios usó para hablarle a David. Ese sacerdote huyó porque habían matado a su familia y salió escapando de Saúl. Y Dios siempre se fue glorificando. Y David dice, gustad y ve, qué bueno que es Jehová. Dice, insta a los otros a que conozcan esa y tengan esa experiencia que él está teniendo con Dios. Así somos nosotros. El Señor dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que cree será salvo. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dice el Señor. Dios hace maravillas, pero siempre la gloria es para Dios. Los milagros, las señales son para que la gente vean el poder de Dios, vean las maravillas de Dios, quede como testimonio de que Dios está respaldando a sus mensajeros. Dice que David enseña a temer a sus seguidores a Dios. Dice, temed vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Seguramente le hablaba a esos 400, habían guerreros, y dice que David tenía 300 valientes. Cuando fue a la guerra, después posterior se ve, de esos 300 guerreros, tenía 3 valientes que estaban dispuestos a dar la vida. Y no había ninguno como esos valientes, de esos 3 valientes que salieron de la cueva de Adulán. Fueron los confidenciales de David. Fueron los amigos de David. Se forjaron. Tomaron coraje. Ellos estaban allí atemorizados. Y dice la palabra de Dios, dice, pero los leoncillos necesitan y tienen hambre. Por más pequeños, por más que tenga esa actitud de león, siempre necesitamos del Señor. Y dice la palabra de Dios, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. David dice en uno de sus salmos, joven fui y he envejecido, y no he visto justo ni a su descendencia desamparado. Jehová proveerá. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Muchos están preocupados porque están perdiendo su trabajo, muchos están preocupados porque no sé qué va a pasar mañana. Pero una cosa sé, dice la palabra de Dios, que no le faltará el pan ni el agua a los que buscan al Señor. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, dice la Biblia. David da a conocer a Dios a aquellos que estaban allí, a sus oyentes. Le da a conocer que, para que tengan comunión con Él, para que le conozcan y experimenten lo que Él estaba experimentando. Y Dios nos dice allí en el versículo 11, venid, hijo, y oídme, y el temor de Jehová os enseñaré. David motiva a conocer a Dios. Dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para el bien? David les enseña cómo temer al Señor. Dice, guarda tu lengua del mal. ¿Cuántas veces nuestra lengua la usamos para mal? Para maldecir, para hablar mal de otros. A veces lo hacemos por envidia, a veces lo hacemos por celos. Pero la palabra del Señor dice, guarda tu lengua del mal.
tus labios de hablar engaños. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios está atento al clamor de los justos. Los justos son todos aquellos que confían en el Señor, que acuden a Dios, que reconocen sus pecados delante de Dios y que lo reconocen como su Señor, como su Salvador. La palabra de Dios dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él cuida de sus hijos, Él protege a sus hijos, Él guarda a sus hijos, pero Él tiene propósito para con sus hijos. Qué lindo es tener esa confianza en la palabra del Señor. También podemos decir que David no solamente instruye y exhorta a temer, a ser reverente delante de Dios, ante un Dios santo, ante un Dios tan bondadoso, ante un Dios tan poderoso. David quiere que estas personas que lo están oyendo y los que iban a leer este salmo tengan en su mente este concepto. ¿Quieren ver días buenos? ¿Quieren ustedes que ahora además le vaya bien y que a mí me vaya bien? Reflexionemos, guardemos nuestra lengua. A veces hay mucha queja dentro del pueblo de Dios. A veces hay mucha murmuración dentro del pueblo de Dios. ¿Saben? Mucha gente en el desierto, cuando Dios los sacó de Egipto, por murmurar, por quejarse, por levantarse contra Moisés, se quedaron. Y pasaron solamente 2. Y Dios nos enseña que debemos tener en cuenta esto. Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos. Clama a los justos y Jehová le oye, lo libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Él guarda todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. Pero hay algo. Jehová matará a los malos y los que aborrecen a los justos serán condenados. Mas Jehová redime al alma de sus siervos y no serán condenados cuanto en él confía. Un día Cristo vendrá a buscar a su iglesia y estaremos con él por la eternidad. Adoraremos a Dios por la eternidad, por lo que él es, por lo que él hace y por lo que él hará. Dios nos ayude a nosotros a tener esta actitud. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Es posible bendecir al Señor? Quiero orar. Señor, te doy gracias. Bendigo a cada uno de los que están escuchando tu palabra. Sabemos, Señor, que tú cada día nos quieres hablar a través de tu palabra. Que podamos bendecirte a través de la adoración. Tener esa admiración por lo que tú eres, por lo que tú haces y por lo que tú harás. Sabiendo que tienes planes de bien y no de mal hacia nosotros. Sabiendo que eres bueno, que eres misericordioso y que nos amas. Fue tan grande tu amor. Es tan grande tu amor que enviaste a tu propio Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Señor, te doy gracias por la bendición de conocerte. Te doy gracias, Señor, por la bendición de que nos das el privilegio de dar a conocer tu nombre a otras personas. Señor, te doy gracias porque tú permites que en este tiempo estemos dando testimonio acerca de ti. Hemos sido librados, hemos sido perdonados, hemos sido bendecidos, hemos sido prosperados. Señor, ¿cómo no darte gracias? Aquí estamos, Señor. Te adoramos, te alabamos y te exaltamos. Bendigo a cada familia, bendigo a cada niño, a cada adolescente, a cada hermano, Señor. Y si hay alguno que está angustiado, está deprimido, está afligido, está pasando por esa incertidumbre en este mundo, Señor,
Tu palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Señor, confiamos en esa promesa y te pedimos tu bendición por cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y ponga su bendición y su paz sobre cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga. Le doy gracias al pastor Aldo, que Dios lo bendiga a mi amigo por esta gran oportunidad que me concede de transmitir la palabra de Dios por este medio. Estoy agradecido y que sigamos orando y apoyando a los pastores que vendrán ahora en más. Mañana seguramente estaremos a las 20 horas esperando el momento para conectarnos y luego estar con los hermanos alabando al Señor y esperando el momento glorioso de escuchar nada menos que la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga.